Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos trae de nuevo la imagen de Juan el Bautista. Y la semana pasada vimos a Juan el Bautista predicando que él era la voz que clama en el desierto y que él venía a preparar el camino del Señor. Y él habla acerca del Señor y él dice que el Señor va a venir a limpiar su trigo y que va a venir a traer el juicio. Y vemos cómo en el día de hoy San Juan el Bautista, que está en prisión, ha oído hablar de Cristo y ha oído hablar de su ministerio, y quizás él se ha sentido un poquito intrigado por la figura de Cristo, porque él tenía la imagen que iba a ser un Mesías vencedor que venía a juzgar a la tierra, y ve el ministerio de Cristo, en Cristo un hombre con una gran compasión, particularmente por los pecadores, y él era muy duro. Y aún en su manera de hablar era muy duro con los fariseos y las personas que se creían que eran santas, que eran justas, pero él era muy compasivo y mostraba su compasión con obras, particularmente para los pecadores y también para todas las personas que estaban sufriendo alguna enfermedad o algún mal físico. Él era muy, muy compasivo. Entonces Juan el Bautista se sentía un poquito intrigado acerca de esto, como que Jesús no correspondía a la imagen que él tenía del Mesías. Y envía a estos discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que va a venir o debemos esperar al otro? Y vemos que la respuesta de Cristo no es solamente de palabra, sino de obra. ¿Por qué? Porque sana a los ciegos, a los sordos, levanta a los muertos y predica el evangelio a los pobres. Y les dice a los discípulos de Juan Bautista: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Y está refiriéndose particularmente a la profecía en el libro de Isaías 11, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para enviar la buena nueva a los pobres y para sanar a los enfermos, para darles la luz a los ciegos. Y vemos esa profecía de Isaías cómo la cumple el Señor en el Nuevo Testamento. El Mesías viene pues como una persona llena de compasión para los pecadores, pero también como una persona que alivia el sufrimiento humano. Y San Juan el Bautista tiene que ajustar sus expectativas sobre lo que debe ser el Mesías para aceptar quién el Mesías realmente es, cómo Jesucristo se manifiesta en la historia y aún hasta nuestros días. Cada uno de nosotros necesitamos, como Juan el Bautista, ajustar nuestras expectativas y conocer a Jesús por quién realmente Él es y no por lo que nosotros nos imaginamos que es. Este día podemos ver también el Evangelio desde el punto de vista del problema del sufrimiento humano. De hecho, este problema del mal en el mundo es el problema por el cual los ateos dicen que es la prueba de que Dios no existe.
Y este es el único argumento que tienen, pero es un argumento muy fuerte acerca de la existencia de Dios, que dicen que el hecho de que el mal existe es una prueba de que Dios no existe. ¿Y cómo dicen ellos que funciona este argumento? Pues dicen que o Dios existe, y si Dios existe, decimos nosotros los creyentes que Dios es todopoderoso y que Dios es bueno. Pero sin embargo, el mal existe. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? Y lo hemos escuchado mucha gente, ¿cómo es posible si Dios existe que permita que haya tanto mal en el mundo? Y ese es el argumento de los ateos, que dicen, si hay mal en el mundo, eso significa que Dios no es poderoso porque no puede eliminar el mal en el mundo, o Dios no es bueno porque no quiere eliminar el mal en el mundo. Entonces ellos dicen, la conclusión lógica es que Dios no existe. Sin embargo, este argumento tiene unas debilidades. Primero que nada, no hace diferencia entre dos clases de males. El primer mal es el mal físico, el sufrimiento humano, que para nosotros como seres humanos lo experimentamos y pues no es algo agradable, digamos, no es algo que nos gusta o que escogemos, pero el sufrimiento humano para nosotros en nuestra mente pensamos que es el mayor mal en el mundo y que el sufrimiento particularmente de personas inocentes es un mal grandísimo en el mundo que por sí mismo puede probar que Dios no existe. Pero hay otra clase de mal que es mucho peor que el sufrimiento humano. Y este mal es el mal moral. Lo que nosotros, pues, en lenguaje común y corriente llamamos es el pecado. Cuando una persona libre, como Dios nos ha creado a nosotros seres humanos, que en nuestra libertad, por medio de un abuso de nuestra libertad, nosotros cometemos actos malos. Nosotros escogemos hacer el mal y por lo tanto nosotros escogemos originar en el mundo sufrimiento humano, porque siempre que nosotros pecamos, independientemente de la naturaleza del pecado, siempre una de las consecuencias es el sufrimiento humano. En muchos casos, por lo tanto, en muchos casos, el sufrimiento que hay en el mundo no es causado por Dios, sino que es permitido por Dios porque respeta nuestra libertad humana y mucho del sufrimiento es consecuencia de nuestros malos actos. Mucho del sufrimiento humano es consecuencia del pecado. Ahora hay otros males naturales, enfermedades, lo que ustedes quieran y manden, que son también sufrimientos. Es un mal físico, pero primero hay que tener esto en claro. El sufrimiento, el mal moral es mucho más grande, mucho más grave que el mal físico. El pecado es un mal más grande que todas las enfermedades y todo el sufrimiento humano junto. Ese es el primer punto acerca de este argumento de los ateos contra la existencia de Dios. El segundo punto es que los ateos dicen que no es compatible la existencia de Dios con la existencia del mal. Pero ya vimos que primero que nada, Dios permite que nosotros suframos las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestros malos actos, y por lo tanto, Él permite el sufrimiento como consecuencia de nuestras malas elecciones. El segundo punto es que Dios tiene más sabiduría de la que nosotros podemos imaginar. Y Él puede tener razones que nosotros quizás no comprendemos, por las cuales Él permite el sufrimiento para traer un bien mayor. Y esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios, que Él puede sacar de los sufrimientos o del mal, puede sacar bienes mejores. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido de personas que por medio de una enfermedad, de una tragedia o de un sufrimiento, se han acercado a Dios, han renunciado a su pecado, han puesto su vida en orden con Dios y se han preparado para la vida eterna? En este caso, el sufrimiento que les vino, claro que sí, es un mal físico, pero los llevó a acercarse a Dios y a un bien moral, a un bien espiritual, que es estar en paz con Dios y en paz con sus hermanos. Muchas veces el sufrimiento es lo que nos acerca a Dios. Entonces, el sufrimiento humano en sí mismo no es una cosa buena o no es una cosa, un mal moral.
Es simplemente una realidad de nuestra situación humana, de nuestra situación en este mundo imperfecto. Pero lo que hace la diferencia es el bien o el mal moral que hay en mí para aceptar el sufrimiento como un tiempo de purificación y un tiempo para acercarme a Dios, o enojarme con Dios y cometer otro pecado, rebelarme en contra de Dios y por este mal moral de mi pecado hacer que mi sufrimiento sea también un mal moral. Y ahí lo tienen, hermanos. Este domingo, por cierto, este domingo es el domingo de la alegría, el que le llaman Gaudete, domingo de Gaude, de alegría, durante Adviento, pues que en este domingo podamos nosotros regocijarnos en este hecho, que Dios sí nos permite sufrir en este mundo. Él no está aquí para quitarnos de sufrir, ese no es su trabajo, pero Él está en medio de nosotros para acompañarnos en toda nuestra experiencia humana, tanto de alegría como de sufrimiento. Y también que Él permite que nos pasen las cosas buenas y las cosas malas que de su providencia nos vienen. Él permite todo esto para prepararnos para la alegría eterna en el cielo, que es a donde queremos llegar. Y ese es el plan de Dios. Dios es nuestro papá y Él quiere que lleguemos al cielo, y Él usa de todo, usa las experiencias buenas, pero también muchas veces usa nuestras experiencias de sufrimiento para prepararnos para la vida eterna. Bueno, hermanitos, pues Dios los bendiga. Les pido, por favor, hagan una oración por mí, y yo también, como siempre, estoy orando por todos ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego.